El análisis del día en Visión Global. Análisis con Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy pendiente de todo lo que está sucediendo en los mercados, que no es poca cosa. No, desde luego. Además, hoy estamos viendo esta sesión en negativo. De hecho, el Dow está firmando el 9º día consecutivo de pérdidas y comentábamos que de hecho se está acercando a la peor racha desde los años 70, desde 1978. Ahora mismo tenemos al Dow Jones en 43.350 puntos, recorte del 0,84% y es el más penalizado de la sesión. Tenemos al S&P 500 y al Nasdaq 100 también en terreno negativo, bueno, cayendo algo menos, aún así todos más o menos se están moviendo en una dinámica bastante similar. ¿Cómo estás viendo al mercado en general, a Wall Street y al Dow Jones en particular? En general, yo creo que lo que se está viendo es una cierta debilidad, cierto cansancio. De hecho, así lo poníamos de manifiesto en Inversores Institucionales hace algunos días, desde el viernes de hace 2 semanas, ¿no? En particular, decíamos, cuidado porque parece que están empezando a haber ciertas señales de cansancio. Bueno, es lo que de momento se está traduciendo en la mayoría de los índices en movimientos laterales. En el caso del Dow Jones, pues con correcciones algo mayores. Ayer, por ejemplo, fue también el único de los 4 índices americanos que se dejó un 0,25%, mientras que el resto terminó en positivo. Y fíjate, es llamativo que efectivamente estemos hablando de 9 sesiones consecutivas de caídas, pero estas caídas no están siendo extremadamente importantes. Estamos acumulando en torno a un 3,2, 3,3% en este periodo, que tampoco es algo extremadamente grave, sobre todo si lo tenemos en cuenta con que hace muy poquito, estamos hablando del mes de noviembre, a mitad del mes de noviembre, ha caído otro 3,2%. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo ha hecho de forma continuada, con 9 correcciones consecutivas. Son anomalías que se producen en el mercado, pero fíjate, en este caso, Marta, lo que suele ocurrir, además con una probabilidad relativamente alta, es que cuando estas anomalías se producen, a continuación es probable que en los siguientes 1 o 2 meses a lo sumo se produzca el efecto contrario, es decir, anomalías en sentido contrario, muchas subidas consecutivas de forma similar a como se están produciendo ahora las caídas, ¿no? Bueno, ya veremos qué sucede. Sí, veremos qué sucede. 2-3 meses aproximadamente nos decías, ¿no, Juan Ignacio? Para que veamos nosotros las anomalías en sentido contrario. Generalmente entre 1 y 2 meses, fíjate, algo Entre más 1 y corto el tiempo. 2. Bueno, Sí. un poquito menos. Es decir, que si tenemos memoria, que tampoco tenemos que tener una memoria muy, muy extensa, nos daremos cuenta de que efectivamente estamos viendo esa anomalía en el sentido contrario. Bueno, esto por un lado. Quería preguntarte también, ahora que ya estamos cerrando el año 2024, ¿cómo calificarías en tono bursátil el año 2024? Yo creo que ha sido excepcional. Más que bueno, yo diría que ha sido excepcional en todos los sentidos, con unas variaciones muy importantes en prácticamente todos los índices. El Russell, que era un índice que se decía que se había quedado muy atrás, pues prácticamente dando los mismos retornos que el Nasdaq hace unos pocos días. Es verdad que ahora hace pocas sesiones el Nasdaq ha vuelto a tomar el relevo de las pequeñas compañías, y que por lo tanto pues, es quien está manteniendo sobre todo el mejor tono. Se está viendo los 7 magníficos, que son los que siguen manteniendo ese ritmo de subidas, o dicho de otra forma, los que están compensando las caídas más generalizadas que se están produciendo en prácticamente todos los sectores. Es difícil que veamos en los últimos días sesiones en las que la mayoría de los sectores del S&P 500 terminen positivo. Está sucediendo justo lo contrario, y quien está minorando esas correcciones es la tecnología. Pero el año ha sido excepcional y ojalá el 2025 nos traiga algo parecido. Yo creo que hay muchos elementos que hacen pensar que probablemente pues quizá estemos ante un entorno algo menos optimista de lo que podríamos, de cómo vamos a cerrar probablemente el 2024.
Bueno, veremos qué ocurre porque además, aunque vemos que en un sentido más geopolítico el mercado ya está impasivo y en un sentido político, en el caso estadounidense, ya ha interiorizado escenarios, vamos a ver si nos podemos llevar todavía o no sorpresas recordando el primer mandato de Donald Trump que a golpe de tuit, aunque ya no lo tengamos en Twitter, sino en Truth Social, veremos a ver si es capaz de tener la misma, la misma efectividad, ¿no? La misma influencia en los mercados. Juan Ignacio, semana clave para la Reserva Federal, última reunión de tipos del año. Venimos además con la resaca del Banco Central Europeo. Esperamos en un principio que no se salte el guión, magnitud de recorte de 25 puntos básicos. Muchas preguntas sobre hasta qué punto Powell podría sorprendernos en el discurso o podría dejar entrever que la Fed empieza a interiorizar y a tener en cuenta el impacto de las posibles políticas de Donald Trump. Sí, efectivamente. Yo creo que, a ver, sorpresas en cuanto a la decisión es difícil que haya. Estamos hablando de que, vamos, sería un auténtico bombazo si realmente eso sucediera, con probabilidades descontadas ahora mismo del 95% de recortes de 25 puntos básicos. Yo creo que Jerome Powell va a verse obligado, aunque quizá interiormente no se lo crea, la necesidad de seguir manteniendo la independencia de la Reserva Federal. Es verdad que durante este último año electoral, había muchas dudas sobre si la Reserva Federal podía influir o no en las elecciones, adelantando determinadas medidas. Y yo creo que al final esos miedos, esa incertidumbre, se ha saldado con de forma muy positiva, creo yo. O al menos esa es mi opinión. Es decir, creo que ha conseguido salvar los muebles de una forma muy honrosa. Y en ese sentido espero, o yo creo que sería muy positivo que pudiera suceder con la administración Trump. Es verdad que Trump no se lo va a poner fácil, ya sabemos el estilo que tiene, el estilo de comunicación, utilizando también las redes sociales, y en ese sentido pues no creo que se lo vaya a poner demasiado fácil, pero dudo que el discurso vaya a verse modificado, al menos en esta última reunión del mes de diciembre del 2024. Ya veremos en 2025 si la cosa cambia. Veremos. Decías, Trump no se lo va a poner fácil. Esperamos que los periodistas, que los medios de comunicación tampoco se lo pongan tan fácil a Jerome Powell en la rueda de prensa. Evidentemente se le va a preguntar por una inflación y especialmente una inflación subyacente que sigue enquistada. ¿Por dónde crees que nos puede salir el presidente de la Fed? Bueno, pues al final siempre tiene el recurso de hay que basarse en los datos y no vamos a tomar ningún tipo de decisión mientras no tengamos una confirmación de que los datos van en una determinada dirección. Bueno, ese es el recurso que tienen todos los bancos centrales. Yo creo que le ha funcionado muy bien a Jerome Powell, pero es verdad que, como bien dices, la inflación y sobre todo la subyacente pues sigue estando en unas cotas bastante elevadas, y además pues hay indicadores de nowcasting sobre inflación que precisamente no están dando muy buenas lecturas, habiendo indicios de que probablemente pueda empeorar. Si a eso se le suma determinadas políticas que la administración Trump pueda poner en marcha, que también podrían introducir algún tipo de presión inflacionista, pues desde luego es algo que hace que la Reserva Federal tenga que pensarse dos veces los calendarios de recortes de tipos. A Trump, evidentemente, es algo que le va a pesar el que no bajen los tipos de interés, y eso pues al mismo tiempo se está reflejando también en las propias rentabilidades de los bonos del Tesoro, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, muchas cuestiones en el aire. Desde luego, Powell va a tener que estar a la altura de las preguntas, de las dudas que están surgiendo, que no son pocas. Veíamos también ese mismo caso reflejado en el caso de Christine Lagarde, cuando se ponía en duda las previsiones de crecimiento económico para Europa de cara a los próximos años. De hecho, en medio de las previsiones se decía, bueno, es que incluso a lo mejor tenemos que tener en cuenta que estas previsiones no están midiendo el impacto de algunas políticas, como es el caso de los aranceles de Trump, como es el caso de las crisis políticas en Francia y Alemania. Ojo, quizás lo tenemos que tomar un poquito con cierta distancia. Una última cuestión, Juan Ignacio, ¿tú crees que tendríamos que tomar mañana también con esa misma distancia que como con el BCE las previsiones que pueda aportar la Fed si no tienen en cuenta todavía esas políticas de Trump?
Totalmente. Todas las previsiones económicas que se hacen, y las de los bancos centrales no son una excepción, hay que ponerlas siempre, cogerlas con alfileres, porque hay demasiadas incertidumbres y ahora con un cambio de dirección, además, total, podríamos decir que cambio de sentido, un giro de casi 180 grados en ciertas políticas por parte de la administración Trump, pues hace todavía más complicado el que los propios modelos económicos que maneja los distintos bancos de la Reserva Federal, pues que efectivamente den luz a la situación para el 2025 con cierta seguridad. Yo creo que hay demasiados cambios. Los aranceles son, desde luego, pues los grandes protagonistas, pero no son los únicos. Un cambio en la política de inmigración, por ejemplo, puede tener un impacto en la presión salarial, eso puede tener un impacto también en la inflación. Es decir, hay muchos componentes que todavía están en el aire y que todavía no se sabe muy bien en qué se pueden traducir. Por lo tanto, yo creo que hay que ser prudentes, hay que tomar las previsiones con cautela y, por supuesto, pues igual que hacen ellos, pues hay que confirmar dato a dato con la agenda económica y jugar a lo mismo que hacen ellos, que por otro lado creo que es lo más prudente. Bueno, veremos a ver cómo procederá Jerome Powell. Podría hacer suposiciones sobre las intenciones políticas de los gobiernos. Veremos si deja caer alguna, pero como decías, las deportaciones, los aranceles, una prórroga de los recortes impositivos son cosas que podría tener Powell sobre la mesa. Veremos qué es lo que ocurre. Juan Ignacio Marrón, como siempre, muchísimas gracias. Analista independiente, fundador de Inversores Institucionales, y por si no hablamos antes de que termine el año, felices fiestas. Igualmente, disfruta mucho. Un abrazo. Y nosotros nos despedimos. Volvemos mañana con más Visión Global a partir de las 7 de la tarde con el especial